¿Cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Estamos acá de nueva cuenta para continuar con los estudios de la bendita palabra de Dios. En esta ocasión les traigo un tema relacionado a la carta de San Pablo a San Timoteo, allá en la primera carta, cuando San Pablo le dice que la iglesia, la única iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Mis hermanos, la pregunta que debemos de hacernos es, si la iglesia es columna y fundamento de la verdad, lo que tenemos que preguntarnos es si la iglesia verdaderamente está compuesta por todo tipo de personas de una manera invisible que no se puede detectar. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar comentando lo que cree el catolicismo con respecto a la iglesia. Tomamos el comentario de este señor, creo que se llama Israel. No es un ataque personal a las personas, sino a la doctrina. Por eso tomamos distintos católicos para... en realidad es todo lo mismo, todos piensan lo mismo. Y no hay nada personal, sino que tomamos las palabras para detectar las mentiras del catolicismo y de Roma. Así que vamos a tomar este pasaje de 1 Timoteo 3:15 que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que hay que decir es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por supuesto que este señor parte de algo falso, que él cree que el catolicismo es la iglesia verdadera. Parte mal, desde su base y desde su concepción, está todo mal, digamos, si se puede decir de alguna manera. Él cree que la iglesia es, el catolicismo romano es la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, y a la vez cree que la iglesia es la verdad, que el catolicismo es la verdad. Así que está totalmente errado, por supuesto, porque no entiende que toda la verdad está en las Escrituras y que todas las respuestas están en las Escrituras. Y vamos a desarrollar un poquito de lo que es esto. Y lo central es que la iglesia, aún la iglesia verdadera, es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. Porque si no, seguiríamos a los hombres. En primera instancia, se puede ver que la iglesia primitiva, los 120 que recibieron al Espíritu Santo, se puede decir que esa iglesia era visible, que un hombre veía a los 120 llenos del Espíritu Santo y podía decir que la iglesia la podía ver. En este caso la iglesia es visible, o sea, pero ahora es invisible por el hecho de que no podemos ver a todo el conjunto de cristianos en la tierra y detectar y decir, yo la iglesia la puedo ver, la iglesia verdadera la puedo ver, y porque el hombre tiene una mala concepción que la iglesia salva, que la iglesia es la verdad y que hay que seguir a la iglesia. Esa es la concepción del católico. Que la iglesia se puede ver porque ellos pueden ver a su secta, pueden ver a los hombres, porque eso está compuesta por algo visible. Y entonces dice, sí, la iglesia es visible, yo puedo ver a la iglesia, yo puedo decir que la iglesia es la verdad y yo puedo creer en la iglesia como mi salvador. ¿Por qué siguen a la iglesia ellos? Porque creen que la iglesia es salva, como si siguieran a Jesucristo mismo. Ellos creen que la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no es Cristo. O sea, tienen toda el enredo del diablo, porque la cizaña, el diablo es cizaña. El diablo ha venido para sembrar cizaña, o sea, vino a sembrar enredos en la mente del hombre y en la mente del católico para que se enrede y entienda todas estas cuestiones disfrazadas de verdad, pero que son mentiras. Ellos creen que la iglesia es la verdad, y eso ya, pues si yo creo que la iglesia es la verdad, la iglesia es Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Ellos creen, al creer, todo
todos estos conceptos que tienen encierran a la persona y la esclavizan a un sistema religioso que ellos dicen que salva. O sea, que ellos, al creer en la iglesia, se están salvando, digamos. O sea, la iglesia para ellos es el camino al Padre. Como creen que María es el camino a Cristo y todas esas mentiras que tienen, debido a su ceguera espiritual, porque al no creer en Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo, y al no tener el Espíritu Santo, no pueden ser guiados hacia la verdad. Porque esa es una de las creencias que se tienen fuera de la Iglesia Católica, que la Iglesia es invisible y que realmente no se puede identificar el único que sabe cuál. Claro, es invisible, por eso no seguimos a los hombres, por eso el apóstol Pablo escribió que sigamos a la verdad en amor, que no sigamos a los hombres, no podemos. Aún el mismo apóstol Pablo dijo allí en Gálatas 1 que si alguien predica un evangelio diferente sea anatema. Aún yo, dijo el apóstol Pablo, o un ángel que descendió del cielo sea anatema. ¿Por qué? Porque no seguimos a los hombres, seguimos la verdad. La verdad está en las Escrituras. El apóstol Pablo escribió el evangelio que le fue revelado en el tercer cielo, revelado por el Espíritu Santo, tuvo un encuentro personal con Cristo y Cristo le explicó el evangelio de la gracia, y luego vino nuevamente a la tierra Pablo y enseñó el evangelio de la gracia por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios y no de vosotros. La salvación es un don, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Entonces, él cree que la iglesia es visible, entonces él sigue a los hombres. Al seguir a los hombres, él cree que se salva. Él cree que el catolicismo va al cielo, digamos, es el camino al cielo. Él cree que la iglesia es la verdad, que la iglesia es infalible, que no se equivoca, y está tomando a la iglesia como Dios mismo, como Cristo. Y esa es la mentira del diablo, el disfraz del diablo, la estrategia del diablo, la mentira. Esa iglesia es Dios. En otras palabras, cuando tú le preguntas a un hermano protestante cuál es esa iglesia, él no te puede contestar. Entonces, vamos a seguir escuchando. Mentiras que se han inventado, muchos la han creído para modo de poder justificar la división en la que se encuentran nuestros hermanos protestantes, lastimosamente. Él decía que no podemos justificar a qué iglesia pertenecemos porque ellos creen que la iglesia tiene un nombre. Nosotros somos la continuación de Hechos 2. La iglesia verdadera siempre se mantuvo al margen de los nombres, de la jerarquía, de la pompa, de la gala de este mundo, de las riquezas de este mundo. Y por supuesto, la iglesia verdadera no tiene nombre. Si se le pone nombre a distintas congregaciones, ese es otro asunto, no tiene nada que ver con la salvación, con la iglesia verdadera. Simplemente son nombres que el hombre le pone a distintos grupos para poder identificarse con determinada persona, o determinado pastor, o determinado rebaño, determinado grupo, pero no tiene nada que ver con la salvación, ni con cosas eternas, digamos. Es algo pasajero. Lo de los nombres es algo pasajero, temporal. Dice Dios que nos va a dar un nuevo nombre cuando estemos en su presencia. Así que aún este nombre que tenemos en la tierra también es pasajero. Todo lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno, dijo el apóstol Pablo. Así que este señor cree que por un nombre, por pertenecer a determinado grupo, una persona es salva o no es salva. Él cree que por llamarse católico es salvo. Aún el mismo catolicismo dice que se contradicen entre ellos, porque el cura Toro dice que para ser salvo hay que ser católico, y otros católicos dicen que no basta con ser católico, que hay que seguir los preceptos, las leyes, los dogmas. Aquel que niega los dogmas católicos está condenado, etc. Tiene miles de contradicciones entre ellos, y él mismo critica las contradicciones o los problemas que puede haber en la iglesia verdadera de Cristo, porque en la iglesia de Cristo, al no ser la verdad, aún la iglesia verdadera no es la verdad, porque si fuera la verdad, la iglesia verdadera sería Cristo, no solamente el cuerpo, sino sería Cristo mismo en la tierra. Eso es lo que pregona el catolicismo, que la iglesia
es Cristo en la tierra. La iglesia está compuesta por hombres y el hombre es falible y se puede equivocar. El Espíritu Santo la guía, pero la iglesia no es la verdad. Ese es el punto en cuestión. Ellos creen que la iglesia es la verdad, que hay que seguir a los hombres que se dicen ser la verdad. Y él cree que el catolicismo, la tradición, el magisterio romano es la verdad. ¿Por qué? Porque no entiende, nunca ha creído en Jesucristo. Porque la persona que cree en Jesucristo ya no sigue más a los hombres, ahora sigue al Espíritu Santo. Se equivocará 1000 veces, como cuando un niño nace y empieza a crecer, gatea, se levanta, se cae, y así. Aún nosotros siendo grandes, adultos, muchas veces caemos, nos equivocamos, erramos, pero no quiere decir que no seamos iglesia. La iglesia es una familia, que tiene distintos miembros y distintos pensamientos, formas de pensar, pero nos une una misma sangre en una familia. Así también en la iglesia de Cristo tenemos distintos pensamientos, unos son más maduros, otros más inmaduros, unos son mayores, otros son niños, otros son jóvenes, adolescentes, etc. Como dice el apóstol Juan, que hay padres y hay hijos y jóvenes, o sea, hay distintos niveles, digamos, de madurez. Pero eso no quiere decir que no seamos familia y que no estemos unidos por una misma sangre, la sangre de Cristo. Por eso somos la familia de Dios, porque nos une la fe en Cristo y en su sangre preciosa, que nos ha lavado, santificado y justificado, como dice en 1 Corintios 6:11. Entonces, vamos a ver lo que este señor dice con respecto a la iglesia. Este señor es muy educado, dice que ha sido cristiano, Yo me pregunto a dónde iba esta gente, que como Alarcón, Plasencia y todos los que se dicen que eran cristianos, ¿a dónde iban acá? ¿A qué congregación iba? ¿Qué les enseñaba a su pastor? Pero al margen de eso, es porque ellos no creían, quizás tenían un buen pastor, pero ellos, por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. Hay que creer. La persona puede estar en una congregación y no creer, y estar ahí por obligación, por un estatus, por guardar una imagen, pero en el fondo no creen. Quizá sea este el caso de estas personas que se dicen haber sido cristianas y que luego se hicieron católicos. Es imposible ser católico, pues como dijimos, cuando Dios lo transforma en oveja, es imposible volver al barro. A una oveja, por más que usted la empuje, nunca va a ir al barro. Rechaza, es repulsión que tiene la oveja por el barro. Dijimos en el video anterior sobre Alarcón que le gusta comer barro, igual que a todos los católicos, por el hecho de que no son ovejas. La oveja, sin ánimo de ofender, porque estamos hablando en términos espirituales, la oveja, cuando creemos, Dios nos hace oveja. Cuando nos presentemos delante del Señor, nos vamos a presentar como ovejas, no como cabras, porque ya Dios nos hizo oveja. ¿Por qué nos hizo oveja? Porque comemos pasto fresco, comemos la sola escritura, no comemos otra cosa que no sean las escrituras. ¿Por qué? Porque es lo único que nos alimenta. Cuando uno es niño, cuando uno es inmaduro, le gusta comer caramelos, golosinas, dulces, chocolate, etc. Pero cuando ya somos grandes, comemos las cosas que realmente hacen bien al cuerpo, que nos alimentan, que nos mantienen la salud. Y así pasa muchas veces en el cristianismo. Cuando el cristiano recién se convierte, quiere comer lo dulce, lo lindo, y es normal, digamos. Pero a medida que va creciendo el cristiano, va creciendo solamente en la sola escritura. La sola escritura es una revelación, es un asunto de madurez. Es un asunto de que a uno se le abren los ojos y se da cuenta, como dijimos, la persona madura, la persona grande, ya come alimentos que realmente le hacen bien al cuerpo. Por eso cuando uno es padre, bueno, ya llegó a un punto que sabe qué darle al hijo, pero el niño siempre quiere comer sus dulces. Y eso no quiere decir que no sean hijos y que no sean familia, que haya distintos pensamientos, digamos, forma de pensar. Lo más importante es que nos une la misma sangre. Usted puede tener una familia grande, 10, 20 personas, o 3 o 4 o 3 personas. Las 3 personas piensan distinto, aunque son uno, porque los une una misma sangre. Pero tienen distintos gustos, distintos pensamientos, distintas formas de ver las cosas, lo cual no quita que no sean de la misma familia. Así que vamos a continuar un poquito más. Hicimos esto con mucho dolor, de verdad con una gran decepción, porque nuestros hermanos protestantes, muchos de ellos
están engañados y ni siquiera lo saben. Él dice, siempre dicen que somos hermanos, no somos hermanos. Y estamos separados por ese motivo, digamos. Nunca fuimos hermanos, nunca fuimos nada, digamos, con el catolicismo. Siempre dicen los hermanos separados. Nunca fuimos nada, ni separados, ni unidos, ni nada, nunca. O sea que Dios no los conoce y nosotros tampoco los conocemos a Él. Lo que pasa es que como tomamos el texto aquí de para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa es la función de la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. O sea, una columna la que sostiene la verdad y la que defiende la verdad, la que es apologética por la verdad, pero no somos la verdad, porque la verdad está en las Escrituras. En las Escrituras está la verdad. No en el hombre, porque el hombre es falible. Simplemente nosotros transmitimos el mensaje que está en las Escrituras. Somos voceros, somos secretarios de Dios, somos mensajeros. No somos otra cosa, no somos la verdad. Simplemente transmitimos, anunciamos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nada más. Pero nosotros no salvamos a nadie. El Señor Israel cree que la iglesia salva, que los hombres salvan, que una confesión salva a un cura, que rezar el rosario salva, como dijo el cura Rabassi, y etcétera, etcétera. Hasta el cura Toro ha dicho que creer en Pedro salva. O sea, son todas las locuras del catolicismo. La pregunta es, todos los cristianos habidos y por haber en el mundo entero, ¿todos somos columna y fundamento de la verdad? Comencemos. La iglesia verdadera sí. Somos defensores, somos los que sostenemos la verdad y somos los que defendemos la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las Escrituras mismas. Él da a entender que una cosa son los católicos, que ellos creen que son la iglesia verdadera, y otra cosa que son los protestantes, la secta y demás. Él quiere meter en la cabeza que los verdaderos cristianos son los católicos, son los salvados, y que el magisterio católico es la verdad. Y que el cristianismo está errado. Lo que atacan ellos es el cristianismo, por eso tenemos confrontación de doctrina. Estamos enfrentados en la doctrina. Se puede decir, doctrinalmente somos enemigos, estamos enemistados. Por eso Juan dijo que aquel que venga con otra doctrina no le digas bienvenido. No son bienvenidos, ni somos sus hermanos, ni ellos son hermanos nuestros. Ellos dicen que somos hermanos separados, o sea, si hubo una separación de los protestantes, de Lutero, Calvino, etc., fue porque se separaron de la mentira. En este caso, sí, separados de la mentira. Estamos separados. Primero que no somos hermanos, pero sí estamos separados. Porque la verdad y la mentira no pueden tener comunión. La luz con las tinieblas, ¿qué comunión puede haber? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? ¿Qué comunión hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo? ¿Qué comunión? No hay comunión. No hay unión entre la luz y las tinieblas. Dice que la oscuridad, estudiamos en la escuela, cuando nos enseñaron en la secundaria, que la oscuridad no existe. Nos decían sino que la oscuridad es falta de luz. Mucho de lo que se habla de la palabra de Dios ayudará a los católicos a salir de la oscuridad, o que su oscuridad se disipe. Cuando se habla la palabra y viene la palabra, lo que se disipa es la oscuridad, porque la palabra es luz a la mente, al corazón, al alma del católico o de cualquier persona que quiera buscar de Dios o escuche el mensaje de la palabra del Señor. Pero la iglesia, hay que dejar bien en claro, que ni aún la iglesia verdadera es la verdad. Yo soy parte de la iglesia verdadera y mis hermanos son parte de la iglesia verdadera, pero no somos la verdad. Digamos, defendemos la verdad, soportamos la verdad, la sostenemos, quiere decir, pero no somos la verdad porque, como dijo el mismo apóstol Pablo, si aún yo mismo o un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema, o sea, excomulgado, sea echado, no lo escuchen. El mismo apóstol Pablo, ahí está declarando el apóstol que la iglesia no es la verdad. O sea, somos iglesia, pero no somos la verdad, porque el día de mañana a cualquier cristiano verdadero le agarra una locura y empieza a decir disparate y toda la gente va a ir tras él. No.
No porque somos humanos, nos equivocamos. Mientras nosotros estemos en la senda de las Escrituras, caminemos sobre las Escrituras con una debida interpretación, con una verdadera interpretación, con la iluminación del Espíritu Santo, porque ellos preguntan, ¿cómo sabes que es la verdadera doctrina? Porque se corrobora una y otra vez, se estudia y se reestudia, se analiza y se vuelve a analizar con la luz del Espíritu Santo y a través de verdaderos maestros de la palabra, porque los verdaderos maestros son aquellos que han estado antes que nosotros, han estudiado la palabra, tienen experiencia espiritual, han analizado los textos responsablemente y honestamente y han tenido un encuentro verdadero con el magisterio del Espíritu Santo y pueden enseñar la sana doctrina. Ninguna doctrina es 100% pura, digamos, siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos podemos equivocar. El mismo apóstol Pablo dijo, yo me puedo equivocar. Si yo me llegara a equivocar y escuchan otro evangelio diferente, no lo escuchen, échenlo, declárenlo anatema. Aún el mismo apóstol Pablo, y ahí está dando al lugar el apóstol de que la iglesia no es infalible en el sentido de ministerios humanos, porque la iglesia no tiene jerarquías, la iglesia tiene ministerios, que es distinto. En el cuerpo no hay jerarquía, o sea que mi mano no manda a la otra mano, ni mi pie manda al otro pie, ni mi mano manda un pie. No, todas las órdenes vienen de la cabeza hacia el cuerpo, por eso de aquí para abajo, que es mi cuerpo, no hay autoridades. Nadie manda a nadie, digamos que si no todos son mandados por la misma cabeza. O sea, hay digamos, miembros que han sido puestos por Dios para que nos enseñen, nos ayuden. Pero ellos no dan las órdenes, la orden vino de la cabeza. Porque dice, ¿qué sería la mano sin el brazo? Sin el hombro, sin el cuello, ¿qué haría? Pues esos son los maestros, son los profesores de la palabra, los eruditos, los pastores que nos enseñan la palabra, pero ellos no tienen jerarquía, sino que han sido puestos por Dios para que comuniquen la verdad de Dios. El Señor Israel cree que hay jerarquía, que el que está encima de él es como palabra de Dios. Un hombre se puede equivocar. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, si viene otro, aún yo mismo, predicando un evangelio diferente, el que ya le fue anunciado, o sea, una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es un don, la salvación es un don, no de vosotros, no es algo sino que es algo que vino del cielo, la salvación. No lo escuchen. Si escuchan otro evangelio diferente, si escuchan como el apóstol Pablo estaba ahí exhortando a no escuchar a los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Que decía, está bien creer en Cristo, pero le tiene que agregar obras. Este señor, al igual que todos los católicos, los maestros católicos son judaizantes. Dice, está bien, no negamos la fe, no negamos creer en Cristo, pero se tienen que circuncidar. En otras palabras, le dicen, tienen que ser católicos. ¿Qué pasa? Dice, una persona se puede presentar ante el Señor Israel y le dice, ¿qué pasa si yo creo en Dios y no creo en el catolicismo? ¿Qué pasaría? El Señor Israel le diría, no, te tenés que hacer católico para ser salvo. Muy bien. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que las Escrituras realmente nos enseñan de este tema. Allá en la primera carta de Pablo a Timoteo, le dice en el versículo 14, te escribo esto con la esperanza de visitarte pronto. Recuerden que San Pablo andaba predicando por todos lados las buenas nuevas de salvación. Predicaba el Evangelio. San Timoteo era discípulo de San Pablo. Era alguien muy querido. De hecho, le llamaba mi hijo, ¿no? Como una manera muy tierna de referirse a Timoteo. Y entendemos también que Timoteo era joven. Y San Pablo le dice en una ocasión, de hecho en el próximo capítulo, no permitas que las personas te menosprecien por ser joven, al contrario,
dedícate a la enseñanza, sé un modelo no solo para los jóvenes, pero también para los que son más grandes que tú. Ese es un buen consejo de San Pablo para los jóvenes, que no se dejen menospreciar porque tengan poca edad. Al final lo que hace la diferencia no es la edad, sino la misma palabra que nosotros predicamos y sobre todas las cosas que vivamos también lo que predicamos. Y eso es lo que hacía San Pablo y eso también es lo que hacía Timoteo. Entonces Pablo, que estaba lejos, le dice, te escribo con la esperanza. Tengo ganas, tengo el deseo de irte a visitar, hijo mío. Pero, hay un pero. Pero por si tardó o por si no llego, porque recuerden, Pablo estuvo varios años de su corta vida encarcelado y no porque hiciera lo malo, al contrario. Pablo tuvo muchos años de su vida encarcelado por predicar a Cristo. Entonces Pablo dice, por si tengo un percance, por si me vuelven a meter a la cárcel por predicar a Cristo, por si me quitan la vida, por si cualquier cosa, dice, por si tardó, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Muchos hermanos que no son católicos piensan. Ahí está. Él piensa que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Ahí el mismo apóstol Pablo dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. Ellos en sus templos, en sus lugares, manifiestan su idolatría, porque dijimos que la idolatría está en la imaginación del idólatra, el cual manifiesta sus ídolos por medio de imágenes. Eso es ser idólatra. O sea, ellos, por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes ni esculturas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ellos dicen solamente veneramos, y bueno, eso es adorar. La palabra veneración viene de la palabra adorar, y venerar también significa honrar. Así que ellos están totalmente en contra del mandamiento del Señor, lo cual son idólatras. No lo quieren reconocer, y bueno, como un niño caprichoso que no quiere reconocer su falta, su rebeldía. Por eso el Señor dijo que allí a Saúl, a través del profeta Samuel, le dijo que Saúl había pecado porque la rebeldía es como la idolatría. Y la obstinación como la adivinación. Estamos parafraseando el texto, pero tiene esa idea de que la rebeldía es como la idolatría y la obstinación es como la adivinación. Está diciendo que esto es un pecado gravísimo el que comete el católico, que son como niños caprichosos. Dijimos, porque un niño caprichoso, bueno, en última instancia es un niño caprichoso, no es otra cosa, pero es mucho más grave lo del católico porque no quieren reconocer que son idólatras, que no aman a Dios. Ellos no quieren reconocer que rechazan a Jesucristo. Porque si aceptan otros amores, como María, como el rosario, como el crucifijo, como los intercesores santos que están en el cielo, según ellos, están aceptando otros amores, otras figuras, otras imágenes. Es como que este señor o cualquier señor que está casado llega a su casa y empieza a llenar de fotos de antiguas novias o de mujeres o alguna mujer que le gusta, y su esposa va a venir, pero va a decir, ¿pero qué estás haciendo? No, solamente es que le tengo un cariño, una veneración, me gusta verlas. ¿Eso es normal? No es normal. Eso es como un adulterio. Por eso el católico, eso es la idolatría. Traer otros amores, digamos, dentro de una relación. Y ellos lo niegan. Por eso es una locura. Por eso ellos están fuera de lo que es la verdad. Están en la mentira. Así que hay ciertas características que tiene la iglesia verdadera, que ya lo enseñé en un video muy rápidamente, de que la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Esa es la iglesia verdadera.
ellos se creen la iglesia verdadera y están creyendo en un Dios falso. ¿Por qué? Porque por eso dice la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. El Señor dijo, ¿qué me haréis casa para mí? Los cielos de los cielos no me pueden contener, como dice en Isaías 66:2, dice, ¿cómo ustedes me van a hacer casa si los cielos de los cielos no me pueden contener? Sería una locura, ¿no? Y el católico quiere encerrar a un Dios muerto, por supuesto. Si tienen un Dios muerto, lo pueden encerrar en templos, en catedrales, en edificios, en 4 paredes. Es un Dios cuadrado que tienen ellos, ¿no? Que piensan que a Dios lo pueden secuestrar, lo pueden matar y lo pueden exhibir como un trofeo. Y eso es el espíritu del diablo, porque en sus catedrales es el mismo diablo que ha secuestrado a Dios, lo ha matado, lo ha crucificado y exhibe su triunfo como un trofeo que el diablo crucificó al mismo Hijo de Dios. Por eso es la ceguera y la muerte que hay en el catolicismo. Lo que es el catolicismo, que es la madre de toda la secta, abordamos el catolicismo porque hay millones de personas que necesitan escuchar la verdad. En este caso, la iglesia que tiene este señor o que participa de esa secta, tienen a un Dios muerto porque su idolatría manifiesta en una imagen, en un crucifijo. Porque yo estudié en colegio católico, estudié entre curas, eran colegios, digamos, muy avanzados en el sentido de estudio, pero eran católicos. ¿Por qué? Porque mi madre trabajaba ahí y yo tenía acceso por becas de poder estudiar en esos colegios súper avanzados, porque eran colegios, lo que se llama privados, colegios donde iba la gente de mayor dinero, pero nunca fui católico, ni nunca creí en el catolicismo. O sea, cuando uno es niño le obligan a hacer cosas que ni sabe ni entiende. Pero cuando uno es mayor se da cuenta que todo es una farsa, una mentira, una actuación, una hipocresía. Nunca creí en las estatuas porque yo tenía acceso y estaba lleno de estatuas y yo veía esas estatuas y yo decía, esto es una piedra, como alguien puede hablar con una piedra, hay que estar un poquito, ¿no es cierto?, que tiene flojas las tuercas para hablar con una piedra, ¿no? Por eso desde niño nunca creí en el catolicismo y bueno, sé que tienen muchas y me hacían participar obligadamente, pero como yo desde niño siempre quise las cosas de Dios, me gustaron siempre las cosas de Dios, yo observaba todo eso y bueno, como me gustaban las cosas de Dios, pero no creía en esas cosas. Y en sus catedrales, en sus lugares, tienen un Cristo crucificado. Por lo general, casi todas creo que tienen un Cristo crucificado, o sea, un Dios muerto. Nunca me voy a olvidar de esa imagen del Cristo crucificado, del crucifijo gigante que siempre se tiene en todas las catedrales católicas. Entonces, ellos manifiestan lo que creen a través de un Dios muerto. Un Dios en la cruz. Un Dios muerto. Eso es lo que cree el catolicismo. Por eso ellos no tienen vida. Ellos quieren tener vida a través de un Dios muerto. Es imposible. Tenemos vida por medio de un Dios vivo que está a la diestra del Padre. Jesucristo no está en una cruz. Estuvo un momento, murió, pero estuvo 3 días en él y resucitó. Y fue ascendido a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Nuestro Dios no está muerto. La cabeza de la iglesia está en los cielos. Y nuestra ciudadanía, digamos, celestial, se puede decir. No tenemos sede acá en la tierra. Por eso el catolicismo romano es terrenal, animal y diabólico, porque su sede la tiene en la tierra. O sea, la tienen en Roma. El Señor, por supuesto, no lo entiende y quizás se lo enseñaron, pero no lo quiso creer. Él quiso creer, como le pasa al Arcón y a todos, de Plasencia, etc., creer en la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira da como un placer. El fanatismo, la mentira, le da un placer al ego del hombre, a la carne del hombre. Y creen en la mentira, porque la mentira, aunque usted no lo crea, produce placer.
que la palabra de Dios es columna y fundamento de la verdad, mis hermanos. Acá San Pablo nos está diciendo fundamento de la verdad. ¿Qué implicación tiene esto? Anterior a la Biblia. Muchos piensan que primero es la Biblia y luego la iglesia. Esto es una cosa, eso es la locura del catolicismo, ¿no? Ellos dicen que la iglesia hizo la Biblia, ¿no? Esas sus locuras. Dicen que primero, bueno. En 32, si llamamos propiamente la Biblia como las Escrituras, porque la iglesia nació en Pentecostés. Allí nació la iglesia, por eso la iglesia no es la verdad. Ellos toman la iglesia, el catolicismo romano, como si fuera Dios mismo. Porque si las escrituras fueron hechas por la iglesia, quiere decir que la iglesia es Dios. ¿Dónde estaba la iglesia cuando se escribió el Pentateuco, por ejemplo, o Génesis? Se escribió lo de Adán y Eva. Si la iglesia hizo la Biblia, como dice este señor, la iglesia sería Dios. Por eso son anticristos. Por eso esta gente no tiene la salvación, lamentablemente, porque no creen en las escrituras. Por eso se desvían tanto. Por eso el apóstol Pablo dijo: no penséis más allá de lo que está escrito, porque el que piensa más allá de lo que está escrito, acá está el fruto. Se van en cuentos, como dijo Pedro, según de Pedro 1:16. Nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, sino vinimos a hablarles de lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, como dice Juan, tocante al verbo de vida. Nosotros venimos a hablarle de Cristo, no venimos a hablarle de cuentos artificiosos. Este señor habla cuentos artificiosos, después se va al año 382, donde un papa declaró esto, la Biblia. Son cuentos para niños, que solamente un niño puede creer esas fantasías. Porque la palabra del Señor dice que las escrituras es obra de Dios, no es obra de la iglesia. Es obra de Dios todo. Desde principio a fin, las escrituras son obra de Dios, son inspiración de Dios. En 32:16 de Éxodo dice que las escrituras fueron hechas en tablas y la escritura, dice expresamente, era obra de Dios. Las escrituras era obra de Dios. Toda la escritura es obra de Dios. Dios la escribió por medio de secretarios, como hablamos en el video anterior, que eran los profetas, los apóstoles, todos los que escribieron. La escribió Dios. Simplemente que usó a humanos para escribir, pero el medio fue humano, pero el que escribió las escrituras fue Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia? Si la iglesia nació en Pentecostés. Ellos dicen en Mateo 16:18, que ya lo explicamos que es una mentira. Por eso el catolicismo no existe en las escrituras. El catolicismo solamente existe en la mente del católico, nada más. No es una burda mentira. El catolicismo es una religión muerta y vacía que conduce a las personas a la oscuridad eterna, a la condenación eterna. Para eso está diseñada. Es una maquinaria diabólica para llevar a las personas a la mentira. Es como que a usted le ofrecen algo, una mentira, le hacen toda una maquinaria psicológica, religiosa, para que usted crea la mentira. O sea que esto es una estructura, es un sistema religioso que ofrece salvación. Es lo mismo que le ofreció Satanás a Eva. Le dijo: no moriréis. Si vos seguís mi sistema, no vas a ser condenada, no vas a morir. No vas a morir. Cuando Eva se puso a charlar con la serpiente, y la serpiente le hizo una oferta, como vendedora que es la serpiente, como vendedor que es Satanás, como embaucador, como defraudador, como fraudulento que es Satanás. Esta gente también es del mismo espíritu. Este señor es fraudulento. ¿Por qué? Porque está vendiendo un fraude, está vendiendo una mentira, diciendo que a través de su sistema religioso, diciendo que la iglesia es la verdad, cuando la iglesia no es la verdad, ni siquiera la iglesia verdadera es la verdad. La verdad es Cristo y está a la diestra del Padre.
El espíritu es la verdad, también dicen 5 o 6 de 1 de Juan. El espíritu es la verdad. Por eso dice el apóstol que sigamos a los hombres, sigamos el catolicismo, sigamos la iglesia verdadera, no, sigamos la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, si yo me desvío, no me sigan a mí, declárenme anatema, échenme. Dijo el mismo apóstol Pablo. Y ellos dicen todo lo contrario. Aunque nos equivoquemos, síganos a nosotros, dicen los católicos y dice este señor. Aunque yo me equivoque, aunque el Papa se equivoque, aunque el Papa case homosexual y sodomitas, ustedes sigan a la iglesia. O sea que son todo lo opuesto a la verdad. El catolicismo es todo lo opuesto a la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, dé vuelta el catolicismo, póngalo para arriba. Porque el catolicismo es toda la inversa de la verdad. La iglesia tiene que seguir al Papa, tienen que seguir fieles a sus dogmas, a sus magisterios, a sus tradiciones, aunque el Papa case sodomitas, aunque algunos curas casen sodomitas. Por eso hay divisiones entre ellos, que no se ponen de acuerdo, unos están muy ofendidos, claro. Algunos se están despertando de que el catolicismo es una mentira. A través de Francisco se está demostrando que el catolicismo es una mentira, que es una cosa ni moral, porque antes aparentaban moralidad, aunque tenían toda su suciedad bajo la alfombra. Y no tan abajo de la alfombra, ¿no? Porque sus manos están manchadas de sangre a través de la historia de todos sus asesinatos a nuestros hermanos cristianos. Entonces este señor dice que tenemos que seguir el catolicismo para ser salvos, diciendo que tiene un Dios vivo cuando en realidad lo que manifiestan a través de su idolatría es un Dios muerto, un Dios crucificado, un Dios vencido. No, Dios no está muerto ni está vencido, está en victoria a la diestra del Padre. Entonces por eso el católico es así, sale de la misa, sale peor de lo que entró. ¿Por qué? Porque ven un Cristo, un Dios vencido. Dice, nuestro Dios ha sido vencido por la muerte y por el diablo. La verdad, por eso la verdad está en las Escrituras, por eso somos solas Escrituras. La iglesia verdadera se caracteriza por creer en el Dios verdadero, y el Dios verdadero está vivo. Y ellos creen en un Dios muerto. Significa que el Dios de ellos es falso. Si este señor tiene un Dios muerto, su Dios es falso. Ellos creen al revés. Creen que Dios está muerto y creen que María está viva. Todo al revés tienen ellos. María está muerta y Dios está vivo. Por eso son anticristos, son gente que... Por eso no sé si ahora, bueno, aflojaron un poco porque debido al internet, el católico se está enterando de muchas cosas. Y debido a las redes sociales, el católico está despertando a la verdad. En un tiempo, cuando recién se empezó con esto de internet y la información, en primeros tiempos, escuchando todo esto, se decía que el católico no podía leer la Biblia en la casa porque iba a ser interpretación privada. Yo creo que hasta el día de hoy es eso, pero tienen que ir apaciguando, echándole un poquito de agua para que no sea tan que se note que son tan herejes, digamos, o sea, que no se note tanto su oscuridad. Entonces dice, bueno, no es tan así, usted puede leer en la casa la Biblia, solamente que tiene que hacerle caso al cura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Lutero empezó a ser iluminado por el Espíritu Santo y bueno, el Espíritu Santo le mostró que la salvación somos justificados gratuitamente solamente por fe en la redención que es en Cristo Jesús, en la sangre, en el precio que Cristo pagó. Somos justificados y no necesitamos obras. ¿Por qué este señor le quiere imponer a la gente que la iglesia es la verdad para imponerle obras, para esclavizarlo a la mentira y a la condenación? Simplemente es eso. Lo abordamos al Señor Israel, pero no es nada porque se le aborda a todos los católicos, porque en realidad todos dicen lo mismo. Lo que dice este señor lo dice Plasencia, lo dice Alarcón, lo dice Urbina, lo dicen todos. O sea que no es lo mismo, digamos. ¿Por qué? Porque ellos están en una secta y tienen que decir lo mismo. Alguno que dice lo contrario será excomulgado. Por eso ellos tienen dogmas. Ayer el señor Alarcón
trataba de ponerlo contra la pared a un hermano, diciendo que si había dogmas o el dogma de la sola escritura, preguntándole a un hermano. En la iglesia verdadera no hay dogma, el único dogma que hay es las escrituras, si se puede decir de alguna manera, porque un dogma es algo que no se puede cuestionar, que no se puede refutar. Las escrituras, la sana doctrina no se puede refutar. Uno se puede equivocar y puede decir está mal, pero no. El Espíritu Santo nos va a mostrar la verdadera doctrina y en realidad la verdad de Dios no se puede refutar, no se puede contradecir. ¿Quién se atrevería a enfrentar a Dios y decirle Dios estás equivocado? Y es lo que hace este señor, Israel y todos los católicos. Se enfrentan a Dios, por eso son anticristos. Se enfrentan a Dios y le dicen Dios, vos estás equivocado. La verdad está en la Iglesia Católica. Es lo que dicen ellos. Por eso son anticristos y están en la oscuridad. Y este hombre quiere explicar, ¿qué hace? Explica una mentira, vende una mentira. Me hace acordar mucho cuando uno sube a los colectivos, a los lugares. Colectivos se les llama acá a los bus, donde la gente viaja, hace su trabajo de distintos lugares, donde son buses, se llaman buses por lo general, pero acá se les llama colectivo, donde hay mucha gente sentada y un conductor y lleva mucha gente, y suben a veces vendedores. Y cuando yo escuché a los católicos, o escuchaba al cura Toro, que son expositores así como vendedores ambulantes, que cómo venden sus mentiras, y agregan, ¿no? Y siempre dicen, y como si fuera poco, una lapicera, y como si fuera poco, le vamos a ofrecer un cuaderno, y como si fuera poco, color, y etcétera, etcétera. Así es el católico, para vender algo, y que por lo general la gente lo compra, pero es totalmente contradictorio. Es lo que decía Urbina. Decía, yo creo, pero tengo que hacer obras. Es una contradicción, porque si cree no necesita obras. Porque si usted cree que la deuda ya fue pagada, no necesita pagar nada. Por eso es la contradicción. Por eso, si usted quiere pagar es porque no creyó. Si usted quiere hacer obras es porque no creyó. El catolicismo es una total contradicción. Si lo vemos a la luz de las escrituras, nos damos cuenta de la mentira católica. Vamos a escuchar un poquito más. No, mis hermanos, primero es la iglesia la que recibe la enseñanza de parte de Cristo de manera oral. Ellos escucharon la enseñanza de Cristo y luego la fueron transmitiendo oralmente a otros. Esto es anterior. Ellos para meter su tradición, digamos. O sea que todo el documento está en las escrituras. Por eso Dios, cuando habló con Moisés, escribió en tablas. No le dijo, Moisés, anda y comunicarle al pueblo lo que yo te dije. El pueblo lo iba a mirar, iba a dudar, porque era la palabra de Moisés. Pero si el pueblo veía que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios, si Moisés no llevó cincel, no llevó martillo, no llevó nada, y de repente vuelve con las tablas de la ley, significa que alguien las escribió. ¿Quién las escribió? Dios. Dios escribió la Biblia. Dios escribió la Biblia. Desde el principio, de la primera letra a la última letra, está escrita por Dios. Porque nadie puede hacer esta obra. Nadie, ningún hombre. Y mucho menos una secta diabólica como el catolicismo romano. Mucho menos, porque ellos están ciegos. Ellos dicen que compilaron la Biblia. No. La Biblia fue, o las escrituras, o los 27 libros, fueron canonizados por el pueblo judío, porque la palabra del Señor dice que en Romanos 3, 1 y 2, dice que le fueron confiadas las escrituras, o la palabra de Dios, a los judíos, no se les fue confiada a otro pueblo. No dice, bueno, a Roma le fue confiada las escrituras para que ellos la canonicen, para que ellos la encuadernen, etc. No dice eso la Biblia. Así, en la Biblia no existe el catolicismo. No existe el catolicismo. Si existe en alguna manera es la Gran Babilonia. El sistema babilónico de oponerse a Dios, de ser rebeldes a Dios. Por eso la Gran Babilonia es Babel. O sea, construyen una torre ellos para llegar a Dios. Y su torre es la religión, su torre es el catolicismo. Ellos dicen, vos cumplís con todos estos mandamientos católicos, como dijimos anteriormente, son judaizantes. El judaizante decía, está bien, cree en Cristo, pero si no te circuncidas no sos salvo. Es lo que enseña este señor. Está bien, cree en Cristo, pero si no sos católico no sos salvo. Es la mentira de la Gran Babilonia, de la Gran Babel.
Está bien, pero si no te subís a la torre no vas a llegar nunca a Dios. Si no sos católico, si no crees en Pedro, como dice el mentiroso de Luis Toro, no sos salvo. Incluso a que existiera la Biblia. Las cartas fueron las cartas de los apóstoles que ellos por lo general mandaban cuando había algún problema. Los apóstoles... Toda la canonización vino de parte de los judíos. ¿Por qué? Porque dicen las escrituras que al pueblo judío le fue confiada. Y punto. Cuando vino Roma y robó los escritos, ya estaba todo hecho, digamos. Todo hecho. O sea, el Espíritu Santo ya tenía todo acomodado. Roma no puede acomodar nunca, es como darle un ciego para encuadrar un libro. Va a poner la tapa por el medio, el final por el principio por el final. Va a ser un verdadero desastre. Va a ser un libro sin tapa, un mamarracho. Eso es Roma. Roma está ciego. Es imposible que Roma haya ni encuadernado debidamente las escrituras. O sea, estaba todo hecho, digamos. Cuando Roma robó algo hecho. Roma no hizo nada. Lo único que hizo fue robar. ¿Por qué? Porque están ciegos, porque son paganos, no tienen al Espíritu Santo. Son paganos. Y el protestantismo, que son hijos de Roma, se ponen en todas estas cuestiones, que sí, que no, que el catolicismo es la iglesia verdadera, que bueno, que ahora que se desvió. No, el catolicismo, Roma nunca fue la iglesia verdadera, siempre fue enemiga de Cristo y de Dios, y siempre persiguió a los cristianos, hasta matarlos, hasta querer hacerlos desaparecer. De tal manera que los cristianos, verdaderos cristianos, tenían que andar por las cuevas con pieles de oveja y de cabras, huyendo de Roma. Mismos no sabían que todo lo que escribían, eventualmente la misma iglesia, la iglesia de la que ellos eran parte, en el 382 haría una investigación y harían una colección de todas aquellas cartas que habían sido escritas por los mismos apóstoles. Y eventualmente esa misma iglesia nos da el canon de las escrituras, que son los 27 libros del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo, un total de 73 libros. Entonces, San Pablo realmente no sabía que su carta eventualmente iba a ser parte de la Biblia. Sin embargo, San Pablo le da instrucciones a San Timoteo de cómo hay que comportarse, ¿dónde? Dice en el versículo 15, por si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Casa de Dios es otra manera de referirse a la iglesia. A veces se le llama el templo de Dios, edificio de Dios, casa de Dios, en otras ocasiones simplemente la iglesia. Entonces dice, ¿cómo hay que comportarse en la casa de Dios? Y nos da lo que es la definición, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Cuando se habla de columna y fundamento, se está haciendo referencia a un edificio, a una casa, a una estructura. Esa estructura tiene fundamentos, tiene pilares, tiene bases firmes, sólidas, fuertes, que sostienen una verdad. Entonces, mis hermanos, la pregunta que nosotros hacemos acá es, ¿acaso todos los cristianos habidos y por haber son columna y sostén o fundamento? Y te dice, vengo a predicarte el evangelio. Mi mensaje es este. Vamos a usar a los testigos de Jehová. Bueno, ella usa como un muñeco de paja lo que se dice. Usa a los testigos de Jehová y le pega como si fueran los verdaderos cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Después, no sé, creo que saca otra secta diabólica que no son los verdaderos cristianos. Se llama, como lo dicen los apologistas, que son muñecos de paja. O sea, inventan algo para pegarle diciendo que eso es lo verdadero cuando en realidad no es lo verdadero. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo. Son igual que los católicos o igual que los mormones, igual que cualquier secta. No creen en Jesucristo. Que Jesucristo es el Salvador del mundo.
¿Por qué digo que los católicos son iguales a los testigos de Jehová? Porque ellos creen que Cristo no es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque le tienen que agregar obras. Porque si Cristo fuera el Salvador del mundo, no necesitarían obras. Si ellos creyeran que Cristo salvó al mundo por medio de su cuerpo, su sangre, su sacrificio, su muerte y resurrección y ascensión a los cielos, no necesitarían obras. ¿Por qué? Porque no lo creen. Si a mí alguien me paga la deuda, y yo creo que me pagaron la deuda, vivo feliz. Vivo feliz. Supongamos que yo tengo una deuda grande y tengo 10 trabajos. Y viene la noticia y dice, no, vino alguien y te pagó la deuda. Y vos, exploto de alegría, de felicidad. Ya pagaron mi deuda. Y ya no voy a tener 10 trabajos. Lo hacía porque creía que con eso me iba a salvar de pagar la deuda. Pero cuando ya me salvaron, ya no necesito esos 10 trabajos. Trabajaré normalmente, después de alguna manera, para vivir tranquilamente. Y es lo que pasa con el cristianismo. Ya Cristo pagó toda la deuda y si trabajamos, lo trabajamos para la gloria de Dios, para vivir normalmente, digamos, una vida de paz. A mí me pagan la deuda, yo estoy contento, estoy feliz. Porque me pagaron la deuda, porque yo creo que me pagaron la deuda. Yo ya creo que no va a venir la policía a buscarme porque yo debo a alguien, porque alguien me demandó. No, ya vivo tranquilo, ya no hago ese esfuerzo de trabajar 30 horas por día, supongamos, para llevar a un extremo algo para que se pueda entender lo que sucede aquí. Cuando ellos dicen que tienen que hacer obras, es porque no creen en Jesucristo. El testigo de Jehová no cree en Jesucristo. Dicen que creo que dicen que es el ángel Gabriel encarnado, que es un ángel, que es una criatura, que es un Dios pequeño. Por eso él está haciendo un muñeco de paja y le pega como si nosotros fuéramos testigos de Jehová. Nosotros creemos en Jesucristo, el verbo que se hizo carne, aquel que caminó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El Dios hecho carne, Dios mismo estuvo entre nosotros. No estuvo un ángel encarnado, ni un hombre, ni un gran profeta, ni un hombre que hizo mucha fuerza por no pecar. No, nosotros creemos en el Dios verdadero. Por eso la primera característica de la iglesia verdadera es que cree en el Dios verdadero. No en un semidios, en un Dios mitad hombre, mitad Dios. No. El catolicismo es una total contradicción, porque ellos dicen que creen en Dios pero a la vez lo niegan. Creen en la justificación pero a la vez la niegan. Y así todo eso es el catolicismo. El catolicismo es igual que cualquier secta. Lo que pasa es que es la madre de todas las sectas. Él dice y habla de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una terrible secta que engaña a miles y a miles, igual que el catolicismo, diciendo que Cristo no es el Salvador del mundo, que él era un hombre o un ángel encarnado simplemente. Entonces este señor miente diciendo que los cristianos somos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. Este señor no tiene argumentos. Solamente lee y repite lo que lee de Roma, nada más. No tiene nada. Como dijo Urbina, le dijo a Carlos Veló, has venido con la mano vacía. Eso es lo que le va a pasar al catolicismo. Se le va a volver todo en contra. A Urbina se le va a volver todo en contra. Todo lo que él dijo contra el Evangelio, el señor Dante Urbina se le va a venir todo en contra el día que se tenga que presentar delante de Dios. Dios lo va a mirar que viene Urbina y Dios le va a decir a Urbina, Urbina, viniste con las manos vacías. Porque la única manera que Abel se podía presentar delante de Dios era con un cordero, con una ofrenda. El que vino con las manos vacías fue Caín. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel vino con el cordero, vino con la sangre, vino con las manos llenas. Y Abel vino con las manos vacías, vino con obras de hombres, sacrificio de hombres, sangre de hombre. Y al católico se le va a volver todas esas palabras que ellos se burlan de los verdaderos cristianos, diciendo, ustedes han venido con las manos vacías. Los que vienen con las manos vacías son ellos. Porque se van a presentar sin la sangre y sin el cordero. Y Dios le va a decir, no los conozco. ¿Por qué no los conoce yo? Porque no han creído en mi Hijo Jesucristo. Y si no han creído en Él, no los conozco.
porque la manera de tener comunión con Dios es por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de creer en Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios Padre Jesucristo, por lo tanto, Jesús es inferior al Padre, porque Jesús es creación del Bueno, está Padre. hablando de lo que piensan los testigos de Pudiéramos Jehová. decir que ese grupo, esa persona que está Nosotros transmitiendo no ese creemos mensaje eso, que es está haciendo columna y algo. fundamento de la verdad. Viene un mormón, después se va el testigo de Tampoco Jehová, somos viene el mormones. mormón y él toca tu puerta y te dice, traigo las buenas nuevas de salvación. Y en ese mensaje él te dice que Dios también creó a Jesucristo, también creó a Satanás, por ende Jesucristo y Satanás. Bueno, con ellos no hay diferencia, porque ellos creen que María le dio la naturaleza a Cristo, es lo mismo. Ellos también creen que Dios es un hombre divino, pero ¿por qué? Porque ellos creen que María es divina. Él critica a los testigos de Jehová y critica a los mormones, y ellos son lo mismo. Porque si Jesús tenía de la naturaleza de María, Jesús también era pecador, porque María era pecadora. Porque María fue sacada del barro, porque María era hijo de sus padres, de su padre, de su padre, hasta Adán. Y Adán fue sacado del barro. Se puede decir de alguna manera, el padre de María era Adán y el padre de Cristo era el Dios mismo, el Padre. Por eso Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, tú eres hijo de Jonás. Tú, Pedro, fuiste sacado del barro. Yo soy celestial, le dijo Jesús a Pedro, parafraseando. Yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra, le dijo el Señor. Y este Señor habla en contra de los testigos de Jehová y contra los mormones, y él es lo mismo, porque él cree que María le dio naturaleza a Cristo, haciendo de María una diosa, y al hacer de María una diosa es idólatra. Es idólatra, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay un Dios y una diosa. No hay un Dios y Dios mediadores, un mediador y una mediadora. Hay un solo Dios. O sea, ustedes observen la ceguera de este caballero, la tosudez de no querer comprender. Por eso el Señor dijo que iba a enloquecer a los sabios entendidos y le iba a dar sabiduría a los niños, a los simples, a los sencillos, a los que creen. La sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría de este Señor es terrenal, es de esta tierra, es animal, es bruta, no tiene el amor de Dios y es diabólica, porque fue elaborada, fue tejida en los talleres del infierno. Es lo que está diciendo este Señor. Son hermanos espirituales creados por el mismo Dios. Esos hermanos, ese grupo, realmente también son fundamento, columna de la verdad, porque ya ustedes comienzan a ver que hay contradicción. Vienen los adventistas que tienen gran parte de sus enseñanzas fundamentadas en Elena White. Bueno, voy a bajar por acá. También habla de los adventistas. Los adventistas también, ellos creen que tienen que cumplir la ley para ser salvos. O sea, están bajo maldición también. Porque dijo el Señor, a que quiera vivir dependiendo de las obras de la ley, está bajo maldición. Entonces, él cree que la iglesia salva. Que la iglesia salva. Entonces, ni la iglesia verdadera salva, ni la falsa salva. O sea que el único salvador que hay es Jesucristo. La iglesia verdadera tiene sus características, pero la iglesia no salva. Tiene sus características la iglesia verdadera. Es la que cree en el Dios verdadero, en su modo de salvar, por gracia, por medio de la fe. No hay otra cosa. Hay salvación solamente por gracia, por medio de la fe, no por obras. Eso es el Dios verdadero. Solamente puede salvar el Dios verdadero. Si este señor tiene una señora supuestamente profeta que tiene un Dios falso,
ese Dios no lo salva a él. ¿Por qué? Porque es falso. Es como tener billete falso y querer comprarme una casa. Por más que usted tenga 10 millones de dólares y son falsos, cuando no lo puede comprar. Es lo mismo. Acá él puede tener todo un sistema religioso pomposo y decir que son la iglesia de Cristo, pero va a llegar a la presencia de Dios y Dios va a decir, no los conozco, ¿quiénes son? Va a decir, Señor, acá llegaron los católicos, y el Señor va a decir, pero no sé quiénes son. Que alguien me puede informar quiénes son porque no los conozco. Eso es lo que pasa con el catolicismo. Entonces hay 10 características que las nombramos solamente, ya las expliqué, de las características de la verdadera iglesia. Él dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia no es la verdad. La iglesia no es la verdad. Lo dijo, volvemos a repetir, el mismo apóstol Pablo dijo que si yo predico otro evangelio distinto al que he predicado, échenme, declárenme anatema, maldito, excomulgado. El mismo apóstol Pablo enseñó que no hay que seguir a la iglesia de hombre, digamos, una iglesia visible, y decir yo tengo la verdad. Por eso hay tantas sectas. Ustedes vi un programa donde un maniático, un esquizofrénico religioso, hizo matar cantidad de personas en Estados Unidos, porque esta gente se quedó hechizada. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas, ¿quién los hechizó? Y el católico está como hechizado, el testigo de Jehová está como hechizado, los mormones, las sectas están como hechizados, están como dormidos. Se le habla la verdad y no entienden. ¿Por qué? Porque han caído bajo un hechizo diabólico, terrenal, brutal, animal. La serpiente, cuando quiere comerse los huevos de una gallina y va hacia un gallinero, aquí han contado mis tíos, mis abuelos, contaban como la serpiente se acercaba hacia donde estaban todas las gallinas y tenían sus pollitos, tenían sus huevos. Entonces la gallina lo enfrentaba a la serpiente, no iba a dejar a que se coman sus pollitos y sus huevos. Pero ¿qué pasa? La serpiente la empezaba a mirar a los ojos a la gallina y la gallina la hipnotizaba. Y la gallina quedaba paralizada. La serpiente pasaba y entraba a su nido, digamos, y se comía los huevos, los pollitos, se comía todo. ¿Por qué? Porque la hechizó. Y así sucede con esto. Esta gente son como serpientes. Así como la ves, son como serpientes que hipnotizan al católico y el católico queda como paralizado. Y así en las sectas tienen sus líderes, tienen su gente que son como serpientes que hipnotizan. Le habrá pasado a Eva que la serpiente la hipnotizó a Eva para caer bajo su hechizo y pueda creer que se podía salvar por medio de las obras, porque le dijo, no moriréis. Y Eva le creyó, ¿cómo hago? Entonces no voy a morir, si hago buenas obras no voy a morir. No moriréis, porque el día que comáis del fruto, se te abrirán los ojos y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo la serpiente a Eva? Vos podés salvarte por medio de las obras. Es lo mismo que está haciendo este Señor. Lo mismo que le hizo la serpiente a Eva es lo que hace este Señor, el trabajo de la serpiente. Ustedes se pueden salvar por medio de las obras. Si ustedes adoptan el sistema católico, ustedes se van a poder salvar. El mismo mensaje de este Señor es el mismo mensaje de la serpiente. Diabólico, animal, terrenal, de esta tierra. Por eso el Señor le dijo a la serpiente que iba a comer polvo el resto de su vida. Por eso a ellos les gusta comer polvo, les gusta comer barro, les gusta comer palabras de hombres. Porque todo lo que hacen sus tradiciones, sus concilios, esos concilios que hicieron llenos de católicos, esos concilios llenos del espíritu del diablo, declarando a María, Madre de Dios, etcétera, y todas sus confesiones oscuras, los escritos de San Agustín, los escritos de los padres de la mentira, todo eso es barro, todo eso obra de los hombres. Por eso a ellos les gusta comer polvo, les gusta comer barro, les gusta comer de los desperdicios de los hombres, doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a la serpiente, polvo comerás el resto de tu vida. Y tanto el católico, la secta o el ser humano, cuando cree en Jesucristo, Dios lo transforma en oveja y ya nunca más come barro. Ahora come pastito de la Escritura. Por eso somos solo Escritura, porque solo comemos las Escrituras, porque
Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza en el sentido que nos ha dado el nuevo nacimiento. Y ahora nos deleitamos en la palabra de Dios, nos deleitamos en la sola Escritura. Ya no leemos esa basura doctrinal, se puede decir, eso que no se, un hijo de Dios no puede comer eso. O sea, a su hijo, ¿usted qué le va a dar? ¿Le va a decir, hijo, anda a comer a los basurales, anda a la calle a comer? No, a su hijo uno le da lo mejor de lo mejor, va y compra lo mejor en la medida que se pueda. Y le da a su hijo comida sana, comida buena, comida que lo alimente, comida que lo haga crecer. Y eso es la sola Escritura. La sola Escritura es lo que nos hace crecer, nos pone robusto espiritualmente y podemos predicar la palabra del Señor. Entonces, tiene 10 características la iglesia verdadera, que son creer en el Dios verdadero, como dice en primera de Juan 5:20. Segundo, cree que Cristo es la roca, no cree que ningún hombre es la roca. El catolicismo cree que Pedro es la roca y Pedro está muerto o remuerto. Ellos creen en muertos. No creen en el Dios vivo. Es como poner usted al frente a un muerto de su empresa. Usted tiene una empresa y dice, bueno, voy a poner a alguien que me dirija toda mi empresa, y pone un muerto. Es una locura, es algo que no entra en la cabeza. Allá hablan de la asociación, no existe en la palabra la asociación. Es otro tema, pero da risa todo, ¿no? Dice, tercero, su salvación es solo por la fe. Claro, para nosotros creemos no necesitamos obra. Pues esa es la iglesia verdadera, como está en Efesios 2:8. Número 4, es solo Escritura, como ya lo explicamos, en Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ya dan testimonio de mí. El Señor habló, explicó y enseñó la sola Escritura. No hay otra cosa fuera de las Escrituras, porque todo el testimonio de Cristo está en las Escrituras. No los padres de la mentira ni en la tradición romana. Eso es pura basura. ¿Por qué? Porque esa tradición y magisterio romano hablan de María, hablan de Pedro, hablan de la iglesia. Hablan de sus santos, hablan del rosario, hablan del purgatorio, hablan de todo eso que no sirve para nada. Eso hay que hacer un bollo y hay que tirarlo a la basura. Quinto, lo que ya dijimos, la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad, o sea, defiende la verdad por medio de las Escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera. Otra característica. Número 6, Cristo es su cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo dirige todo desde el cielo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica todo lo celestial a la iglesia. Entonces nuestra cabeza es visible. Si preguntas quién es tu cabeza o quién es tu pastor, mi pastor es Cristo. Por supuesto, Dios ha puesto pastores, maestros, profesores de la palabra de Dios que analizan los textos y nos dan mucha luz y nos enseñan para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Pero nuestra cabeza está en los cielos. Un día la vamos a ver porque es visible. Cristo tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Así como estuvo en esta tierra, murió y resucitó, vamos a ver a ese mismo Cristo nosotros. Número 7, Cristo es nuestro Salvador. No tenemos más salvadores. El cura Rabasi dijo que el rosario salva. El cura Toro dijo que creer en Pedro salva. Este señor está queriendo decir que la iglesia salva. María es la mediadora entre la iglesia y Cristo. Si es mediadora es Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde está María? María está muerta. María no es puente de nada, porque ya está muerta. El día que cualquier persona se muere, ya cesó su actividad en la tierra, ya no tiene ningún contacto. Y dice, 20:27, el ético dice que si alguno se contacta con los muertos, es maldito, digamos. No, lo dice. Y si usted evoca los espíritus de los muertos, está en contra de Dios. Entonces, el número 7, número 8, tiene al Espíritu Santo, porque al creer se le perdonaron todos los pecados y puede venir el Espíritu Santo y morar en el corazón del cristiano, en el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo solamente puede estar en un cristiano o en una persona que ha sido perdonada. En el Antiguo Testamento no, el Espíritu Santo iba y venía debido al pecado, porque el hombre no había sido limpiado del pecado. Venía sobre profetas, reyes y sacerdotes. El Espíritu Santo, pero estaba un ratito y se iba debido al pecado, porque Dios no puede morar en medio de la mugre del pecado, se puede decir de alguna manera. Después que Cristo murió, resucitó, fue ascendido a los cielos, fue enviado el Espíritu Santo debido a que la sangre había pagado el precio por el ser humano que
mediante esa sangre, el ser humano podía ser limpiado de todos los pecados. Cuando nosotros creemos, todos nuestros pecados fueron remitidos, fueron sacados de nuestra vida. Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo. Entonces, nuestro espíritu está limpio, entonces puede venir el Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahora somos olor fragante en Cristo Jesús. Debido a la presencia de Cristo, digamos en el sentido de que se nos perdonaron todos los pecados, el Espíritu Santo puede morar. Usted podría vivir en una casa que está toda sucia, que está, bolsas de basura, pudredumbre, olores, bacterias, enfermedades, todo. Usted podría vivir ahí, no, usted saldría espantado. Y es lo que pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O sea que los que creyeron en el Antiguo Testamento estaban en suspenso, digamos, su justificación hasta el día que Cristo redimió a la humanidad por medio de su sangre, su sacrificio, venció a la muerte y resucitó. Entonces esos fueron también salvados, porque fue pagado el precio. Hasta que no se pague el precio no podían ser salvados. A usted tiene una deuda, hasta que no se le pague no se le cancela la deuda, está la deuda pendiente. Pero Cristo vino y pagó y fuimos liberados del pecado. Entonces, por eso el Espíritu Santo puede venir a la vida de un cristiano y no se va más. ¿Por qué? Porque está el olor fragante de Cristo. Por eso Pablo dijo, ustedes son olor fragante de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha perdonado todos los pecados. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Entonces podemos tener al Espíritu Santo. Y es una característica de la verdadera iglesia, tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay gente salvada. Al señor Alarcón le preguntaron si él era salvo, y él dijo que no. Claro, por supuesto, si no se le perdonan los pecados. ¿Por qué no se le perdonan los pecados? Porque no creyó. Porque la persona que cree, se le perdonan los pecados. Entonces queda la casa limpia, no hay pecado. Me fue imputada la justicia de Cristo, la santidad de Cristo. Entonces puede venir el Espíritu Santo a vivir a una casa limpia, a una casa nueva, como dice, el que está en Cristo nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, es nuevo, todo es nuevo. ¿A quién no le gustaría vivir en una casa nueva, limpia, aseada, perfumada? Eso es lo que pasó con nosotros el día que nosotros creímos. Por eso el católico no cree. El señor Urbina dice, yo creo, pero necesito. Es una total contradicción. Creo, pero no creo. Son locuras del señor Urbina, que leyó tanto, no sé para qué, para decir esas contradicciones, por no decir otras palabras. Entonces, número 9 es la que tiene al Cordero como sacrificio. Y dijimos, nosotros nos presentamos delante del Señor no con las manos vacías, sino con el Cordero y con la sangre del Cordero. Así como se presentó Abel, nos presentamos nosotros delante de Dios. No nos presentamos con la mano vacía, como dijo el señor Urbina. Nos presentamos con el Cordero. O sea, cuando uno quería recibir perdón de pecado allí, en el sistema levítico y arónico, la persona para recibir perdón tenía que llevar un cordero, tenía que llevar un animal. Y si venía con las manos vacías no podía recibir perdón. El señor Urbina dijo que el hermano Veloz vino con las manos vacías. El que estaba con las manos vacías es él, Urbina, que él se presenta con sus propias obras. Urbina, si quería recibir perdón, si hubiera sido israelita, hubiera ido sin el cordero, sin nada, hubiera dicho, ¿sabes que hice todas estas cosas? Me porté bien, esta mañana fui a la misa, qué sé yo. Y el sacerdote le iba a quedar mirando. No, para recibir perdón tenía que presentarse con el cordero y después el sacerdote lo sacrificaba y esa sangre lo redimía temporalmente, digamos. Lo perdonaba temporalmente. Y número 10, la sangre. La iglesia verdadera es la que tiene la sangre. Por eso nosotros nos presentamos con la sangre. ¿Cómo es presentarse con la sangre? Que hemos creído. Ese digamos, es el comprobante. O sea, a mí me pagaron la deuda, pero me dice, mira, acá el que pagó la deuda te mando el comprobante. Con esto puedes probar que tu deuda fue pagada. Muchas gracias. Nosotros al creer en la sangre tenemos el comprobante, digamos, nos presentamos con la sangre. Padre, yo he creído en Cristo, que Él pagó mi deuda y acá tengo el comprobante que he creído que su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Y el Padre, amén. Vení bendito de mi Padre, heredad, diría Cristo,
el, el reino que está preparado para ustedes. Entonces, la doctrina católica es una total contradicción. Creen pero no creen. Creen que se le pagó la deuda, pero luego van a ir a pagar. Es una contradicción. Así que lo vamos a dejar por acá y con estas características no queremos decir que la iglesia salva. La iglesia verdadera no salva. Se podría decir que la iglesia es visible cuando estaban los 120, digamos, y bajó el Espíritu Santo con esos 120. O sea, esos 120 eran la iglesia en ese momento. Y si uno estaría en ese momento, hace 2000 años atrás, podría decir, bueno, sí, la iglesia es visible, pero ahora ¿cómo hacemos para solamente estar ahí afuera del aposento alto y ver a esos 120 llenos del Espíritu Santo? Podemos decir, sí, acá yo puedo ver la iglesia, y hasta le podía sacar una foto si se podría en esa época. De la única manera que puede decirse que la iglesia sí es visible, uno puede ver un verdadero cristiano, pero la verdadera iglesia está diseminada en todo el mundo. Él citó a los testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, aún los mismos católicos son sectas. No puede decir uno, claro, yo sigo a este, y claro, si son sectas. Si usted sigue a los hombres, sigue a la secta, más bien lo va a llevar a creer locuras, como que los adventistas creen en guardar el sábado, etcétera, todas esas cosas que ya no corren más, no corren más. Ya eso fue cambiado, digamos. Ahora la ley no nos puede condenar a nosotros. Por no guardar el sábado no seremos condenados. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si alguien quiere cumplir la ley para salvarse, está bajo maldición. Entonces, él habla de secta y él está en una secta. El Señor Israel habla de sectas y él mismo está en la secta más grande. Así que es como lo que dijo Jesús: quita primero la viga de tu ojo para ver la paja de tu prójimo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar por acá y dejamos bien en claro que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. O sea que la iglesia está diseminada en todo el mundo. ¿Cómo hacemos? Por eso el apóstol Pablo lo dejó bien claro: seguir la verdad en amor. No dijo sigan a la iglesia en amor, o sigan a determinado líder, o sigan de determinada religión. No, sigan la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En las Escrituras. O sea, tenemos comunión con diferentes grupos de hermanos, pero nosotros no los seguimos a esos hermanos. Son diferentes circunstancias. Digamos, yo he estado en distintos grupos de cristianos, pero yo no sigo a esos hermanos, sino que sigo las Escrituras, lo que me va guiando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia no salva, la iglesia no salva a nadie. Seguimos la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me quiere acá, estoy acá. Y si el Espíritu Santo me quiere en otro lado, estaré en otro lado. Cuando el apóstol Pablo salió en sus viajes misioneros, él era guiado por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo lo guiaba a determinado lugar y a veces le impedía entrar en determinado lugar. Y nadie lo podía juzgar, porque dice que aquel que está bajo la ley del Espíritu, nadie nos puede juzgar. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados por la cabeza. Una mano no le puede decir a la otra mano, ¿por qué te moves? No. ¿Por qué? Porque fueron direccionadas por la cabeza. O sea que entre hermanos no nos podemos juzgar así a la ligera. Dijo que juzguemos con justo juicio, dijo el apóstol Pablo. Por ahí hay cosas que hay que corregir, sí, pero no podemos juzgar con ligereza, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a todas las tareas que hacemos dentro como predicadores de la palabra, o como distintas actividades que hay dentro del cuerpo. Así que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, quiere decir que nosotros defendemos la verdad. La iglesia verdadera defiende la verdad, pero la iglesia nos salva. La que nos salva es la verdad, o sea, nos salva Cristo. Nos salva creer en Cristo. Eso sí nos salva. Pero como el Señor cree que la iglesia salva, habla todas estas cosas. Así que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima. Bendiciones.